buenos días a todos y a todas las asistentes. La profesora Mercedes Fernández Prada y yo vamos a realizar una breve comunicación sobre la infraestructura en red y la modernización de las ciudades andaluzas en el primer tercio del siglo XIX. Para ello, primero daremos una perspectiva global sobre las causas y condiciones que promovieron el desarrollo de esta infraestructura en red, para luego enfocarnos con mayor detenimiento en el abastecimiento de agua potable, de gas, electricidad y también en la infraestructura del tranvía. Bueno, en primer lugar, decir que desde mediados del siglo XIX las ciudades andaluzas experimentaron un crecimiento demográfico sin precedentes que estuvo provocado por la industrialización y por el éxodo rural. Tal es así que si establecemos el umbral de 5.000 habitantes para considerar a un núcleo de población como ciudad, entre 1900 y 1930 en Andalucía el número de ciudades aumentó considerablemente de 347 a 480. Y la tasa de urbanización, es decir, el porcentaje de población que en ella residía, subió del 29,3 al 37%. Sin embargo, debido a esta mayor concentración urbana en ciudades carentes de servicios, la calidad de vida de sus habitantes se vio deteriorada, viéndose entonces la infraestructura que propiciasen los servicios públicos, viéndose estos como fundamentales para el confort urbano. Para su implantación, los ayuntamientos optaron por el régimen de concesión. Esto es una forma jurídica por la que una empresa privada se haría cargo de la gestión del servicio. Sin embargo, el ayuntamiento no se desentendería totalmente del control de la empresa, de este servicio, sino que iría poco a poco aumentando incluso su supervisión, llegando en algunos casos a municipalizar algunos de estos servicios. El primero de estos servicios al que vamos a hablar es el abastecimiento de agua potable. Durante el 800, el régimen de abastecimiento de agua sigue siendo tradicional. El agua se consideraba un bien público y gratuito al que se podía acceder a través de fuentes, de abrevadero, otro tipo de conductos, si bien su oferta era escasa y, por supuesto, no llegaba, salvo el caso extraordinario, a domicilio, sino que había que ir a estos lugares públicos para abastecerse. Además, falta decir que los avances en su saneamiento y control sanitario eran prácticamente nulos, pudiendo causar, como lo hacían frecuentemente, enfermedades. Pero en el siglo XX, este crecimiento de las ciudades requería de una mayor oferta de agua, ya no solo por el número de habitantes, sino también por la diversificación que se hacía del uso del agua, como por ejemplo en los nuevos hábitos higiénicos. Así, durante el primer tercio del siglo se cometió la implantación del sistema moderno de agua potable en las principales ciudades andaluzas. Ahora se caracterizaría por el suministro domiciliario con presión, con regularidad, la gestión del servicio se priorizaría y por ello se aplicó unas tarifas, ¿no? Al tiempo que también se comenzó a tratar ya por fin sanitariamente el agua, también con filtrado y otros tipos de cloración. Eso sí, la mejora del servicio de agua fue lenta, debido en parte al excesivo monopolio con el que contaron las empresas concesionarias y también a una legislación tardía y poco exigente en comparación con la de otros países. De esta forma encontramos los ejemplos de Sevilla, que en 1900 se abastecía con 100 litros por habitante y día, pero en 1920 vemos incluso un deterioro del servicio con una menor cantidad de agua por habitante y día. Y observamos que tan solo un cuarto de la vivienda tenían suministros bajando incluso a un octavo de las mismas en los barrios obreros. En Málaga, en 1921, vemos que la mitad de la población todavía no tiene acceso a suministros. Y en Cádiz tenemos este dato curioso, y es que en una fecha tan tardía como en 1927 todavía existían los aguadores. A continuación, sobre el suministro de gas y electricidad, decir que el alumbrado moderno en Andalucía tiene su origen en 1845, cuando Cádiz implante el alumbrado de gas manufacturado, y desde esta fecha y hasta 1880 será la época por antonomasia del alumbrado de gas manufacturado. Pues el resto de alternativas no podían competir con esta nueva forma de iluminar la ciudad, ya que frente al alumbrado de aceite, de sebo, de petróleo, el alumbrado de gas se podía adaptar al territorio, era acumulable y transportable de manera continua, asegurando la regularidad del suministro. En Andalucía, las empresas encargadas de la gestión fueron mayoritariamente de capital extranjero, pero sobre todo francés, y actuaron en régimen de monopolio en la mayoría de las ciudades.
Ya a partir de 1880-1890, la electricidad sí empezaría a entrar en escena, empezando a competir contra el gas, si bien esto solamente sucedería en 13, 14 ciudades en las que estaba implantado el gas, pues las empresas eléctricas preferían introducirse en municipios de 5.000 a 40.000 habitantes, donde no tuviese la concesión en régimen de monopolio una empresa gasista. A partir de aquí empieza la competencia entre gas y electricidad y en un principio la poca madurez que tenía la industria eléctrica provocó que el gas siguiese asentado en las ciudades. Sin embargo, este panorama comenzó a cambiar a principios del siglo XX y es que la electricidad se vio más versátil y el problema de transporte se solucionó en Andalucía a partir de 1907 gracias a la inversión de empresas ahora sí de capital autóctono como Sevillana Electricidad, Mejemor o Hidroeléctrica del Chorro, que consiguieron desplazar el capital extranjero que se había asentado en la grande urbe, tanto en gas como electricidad. Aquí, por ejemplo, tenemos la obra que se estaba haciendo por el ayuntamiento, en Mengíbar, por la compañía de Mengimor en 1915 para producir electricidad hidroeléctrica. De esta forma, en 1901 observamos 14 municipios con alumbrado de gas, casi todos, menos uno, con electricidad también, pero en 1934 vemos un retroceso de estos hasta los 8 municipios. En cambio, la electricidad pasó de hallarse en 76 municipios en 1901 a llegar en 1934 con 357 municipios. Además, el consumo de gas decreció también en pro de la electricidad, pasando este último de 3,9 kilovatios hora por habitante a 41,2 en estas mismas fechas. Bueno, a continuación hablamos del tranvía. Durante el siglo XIX, la mayor parte del movimiento de las personas de las ciudades se realizaba a pie, aunque esta tendencia se adentra bien en el siglo XX. Sin embargo, el progresivo aumento de las ciudades con ensanches, crecimiento en este radio, provocaría la imposibilidad de ir andando entre diferentes puntos de la ciudad, provocando la necesidad de esto de encontrar transportes colectivos. Una de estas respuestas sería el tranvía a sangre, una modalidad de tranvía que consiste en el impulso del carro a través de fuerza animal y que llega en España en la década de los 70. Sin embargo, el espacio urbano seguiría creciendo y la fuerza y resistencia de los animales resultaba inviable y poco eficaz para satisfacer la demanda de desplazamiento que había. Así surge el tranvía eléctrico que se comienza a desarrollar en 1879 y terminaría por implantarse sustituyendo a la otra modalidad de tranvía, siendo en España pionera en esta modalidad Bilbao y Madrid ya a finales de los 90 del siglo XIX. En Andalucía el tranvía eléctrico llega en 1899 a Sevilla, posteriormente a Granada y Málaga, y además destaca su uso no solo para desplazamientos dentro del mismo casco urbano, sino también para el desplazamiento entre distintas localidades cercanas, como es el caso de Cádiz-San Fernando, Baeza-Úbeda y Linares y Baeza. Al igual que el suministro de agua, de gas y electricidad, se trató de una actividad controlada por empresas privadas, la mayoría de ellas extranjeras, aquí sobre todo por de capital belga, francés, británico, pero a diferencia de estos sectores que quedaron sometidos a la vigilancia municipal, los tranvías estuvieron sujetos al control del Estado. La frecuencia de su uso fue progresivamente aumentando en las ciudades más importantes. Así, por ejemplo, en Granada vemos en 1910 que había 1,8 millones de pasajeros al año. En Cádiz, entre 1907 y 1933, se pasa de 2,3 millones a 4,1. Y en Sevilla, en tan solo de 1907 a 1911, se pasa de 3 a 4 millones de habitantes. Y al igual que pasa con el gas de la electricidad, se produce una españolización de los capitales. Y así, por ejemplo, en Granada, la empresa belga se la transfiere al empresario Nicolás Escoriaza, que fundó Tranvía Eléctrico de Granada, o en Málaga, otra sociedad belga, pasaría a mano española, llamándose ahora Malagueña de Tranvía. Bueno, a modo de conclusión y para acabar ya, se puede decir que durante el primer tercio del siglo XIX en Andalucía hubo avances sustanciales en la infraestructura en red que aquí hemos considerado, que mejoraron las condiciones de vida de sus habitantes al hacer posible avances en salubridad
higiene, seguridad y movilidad, y que las ciudades fueron lugares de innovación en las que el confort fue una de sus principales señas de identidad. No obstante, hay que decir también que se trató de una modernización limitada, como pone de manifiesto, por ejemplo, que a comienzos de los años 30 parte de la población no tuviese acceso a suministro domiciliario de agua potable o que los niveles de consumo de luz, de gas y de electricidad fuesen inferiores a los del conjunto del país. Bueno, pues con esto concluimos y muchísimas gracias por vuestra atención.